Bueno, hola, hola. Menuda propuesta tenemos hoy. Eliminar dolores en segundos. Interesante, ¿verdad? Bueno, en este formato estamos hablando de órdenes que se pueden dar con el péndulo. Hemos dicho modalidad pregunta-respuesta, modalidad orden. Y lo vamos a ver exactamente. Vamos a utilizar un péndulo que para mí es muy específico. Está este péndulo de espiral metálico, bautizado en muchos de mis vídeos que sale, que bautizó una amiga mía, que es, lo llamamos cariñosamente el péndulo ibuprofeno. ¿Por qué? Porque elimina dolor y contractura de una forma muy rápida. Quizás sea por sus espirales, lo hace muy rápido. ¿Eso significa que no se puede hacer lo que yo voy a explicar, esta técnica, con otros péndulos? Sí, por supuesto que sí. Aquí tenemos a mi Easy. Pero la diferencia, en mi experiencia, ya tendréis que ver vosotros la vuestra, en mi experiencia lo hace de una forma mucho más rápida, mucho más eficaz. Y lo vamos a utilizar tanto para los dolores como para las contracturas. De una forma maravillosa y genial. Entonces, para poder realizar esto, que además lo podemos realizar todo el mundo, o sea, todo el mundo, y cuando veáis la utilización la gente va a parecer que está haciendo magia de la potagia. Bueno, vamos a llamarlo así. Y otra cosa importante que tengo que decir de los dolores, que como el nombre indica, cariñosamente ibuprofeno, significa que va a bajar mucho más la intensidad del dolor, incluso poder eliminarlo. Pero, lógicamente, ese dolor volverá. ¿Por qué? Porque para poder conseguir sanar los dolores necesitamos buscar los orígenes que están provocando ese dolor. Por eso he desarrollado mi técnica SOS, sanación de todos los orígenes de nuestro ser. Bien, sin más dilación, vamos a ver el proceso. Recordando siempre mi página web, que la podéis ver aquí abajo, www.besodelalma.es, y también deciros que toda esta explicación está englobada en mi curso Equilibra tu energía. Dentro de este curso contemplamos todo esto. Bueno, para ver cómo se va a realizar esto, vamos a necesitar a alguien por aquí que va a aparecer. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias, encantado. Y vamos a explicar cómo se haría el proceso exactamente. Vamos a imaginarnos, ¿tiene algún dolor ahora mismo físico? En el hombro derecho. ¿Te duele el hombro derecho? Sí. Vale. Bien. Cogemos nuestro péndulo. El péndulo lo tenemos que poner, me dice exactamente el punto de dolor. Aquí en este punto de... Bien, señalamos el punto o la zona de dolor. El siguiente paso, vamos a identificar la intensidad del dolor para ver luego la diferencia. Es decir, le vamos a preguntar a la persona, ¿este dolor que tú tienes, la intensidad del dolor en una escala del 1 al 10, donde el 1 prácticamente no me duele y el 10 es un dolor insoportable, ¿en qué escala estaría? En un 8. En un 8. Y ahora le vamos a dar una orden. La orden, por ejemplo, sería enviar tantas vibraciones sanadoras como sean necesarias en este momento. Y el péndulo automáticamente gira, porque está en modo orden. Gracias, gracias, gracias. Y lo mantenemos hasta que pare o cambie de movimiento. Tardará un poco más, un poco menos, dependiendo también de la intensidad del dolor que tiene la persona. Ahí, ya ha cambiado. En este momento paramos y volvemos a preguntar. Y antes de preguntar, por favor, una respiración profunda. Las respiraciones profundas se hacen para que las modificaciones energéticas sean más evidentes y rápidas. Ahora voy a volverte a preguntar, ¿ese dolor que tú tienes, que estaba en un 8, ha habido algún cambio? Total. ¿En qué número estaría ahora? Vamos, en un 0,
Cero, cero. Vamos. Cero. Nada, absolutamente nada. Absolutamente no me duele nada. Bueno, pues entonces genial, bravo, muchas gracias. Gracias a ti, gracias. Gracias. Bien, si nos dijera un 5, un 4, un 3, volveríamos a situar el péndulo y a dar la misma orden para bajarlo más. Bueno, esto diréis, esto parece que está hecho, ¿no? Coge el péndulo y hacerlo y veréis vosotros mismos los resultados. Y me decís todos vuestros comentarios, todas vuestras dudas, porque esto es maravilloso e increíble. Y cuando sobre todo nos dedicamos a hacer las terapias y alguien nos llega con un dolor, el tratamiento de dolor es lo primero, para que la persona esté mucho más receptiva. Es súper importante tratar el dolor. Así que os animo, péndulo, siempre no va a la luz, no tiene gasto de luz, ¿vale? Un punto a su favor. Siempre es muy cómodo de llevar. Busca y captura de personas con dolores. Anda que no vais a tener. Y empezáis a probarlo, porque es increíble, de verdad, cogerlo y probarlo. Si no tenéis ahora mismo un péndulo en espiral, coger el péndulo que tengáis y hacerlo, porque os va a dar también resultados. Así que nada, espero que os suscribáis a mi canal y que le deis un like si os gusta y que os podáis suscribir. Y esto que estoy explicando, que está dentro del contenido de mi curso Equilibra tu energía, ¿vale? Y que podéis ver todos mis cursos a través de mi página web que aparece aquí abajo, www.besodelalma.es. Vamos a por los dolores. Venga, mucho ánimo. Nos vemos. Chao.